Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Así le decimos a Dios, querido amigo, amiga, hermanos amados de Dios. Bueno es alabarte, oh Jehová, oh Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios de Israel. Qué gran oportunidad de poder levantar nuestras manos, nuestras voces, nuestro corazón, enfocar nuestra mirada, nuestra mente, fijarla en ti y decirte alabo y te glorifico. Es maravilloso adorar y alabar a nuestro Dios, el Dios de Israel, a Jesucristo nuestro Señor, que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Qué bendición que podamos estar una vez más juntos, en sintonía, a través de estos medios, ya sea que nos estés escuchando por la radio, nos veas por la televisión, por las redes sociales, donde quiera que te encuentres en cualquier país. Siempre te queremos decir que te llevamos en oración. Y en esta ocasión quiero compartirte la palabra del Señor en Mateo capítulo 17, versículo 19. Quiero que le pongas atención a una pregunta que los discípulos le hicieron al Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, en referencia a un asunto muy particular. Y muy probablemente le hemos hecho esta pregunta nosotros también a Jesús, de alguna manera. Tal vez no exactamente como se lo hicieron los discípulos, pero sí llevando el mismo contexto. Ahora, entiendo una cosa, que aquí estamos viendo un asunto muy peculiar, por la cual los discípulos le hicieron esta pregunta a Jesús. Pero el versículo dice de la siguiente manera: viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Pon atención ahí, a esta pregunta. Dice, no pudimos, no nos fue posible, no estuvimos con el poder de hacer algo que hemos visto en ti que tú haces. Y nosotros tenemos frustración porque no lo pudimos hacer. Y esta pregunta surge de un evento que los discípulos experimentaron, pensando que estaban preparados para enfrentar una situación que requería de algo más que imitar o usar lo que habían visto en Jesús, lo que habían visto él en Jesús, que él hacía, para confrontar esto específicamente, para confrontar espíritus diabólicos. Así es, espíritus diabólicos. Muy particularmente, y eso tú lo puedes darle una revisada de forma paralela, el Mateo 17, 14, 21, Lucas 9, 37 al 43, Marcos 9, del 14 al 29. Los discípulos querían enfrentar a las fuerzas o poderes diabólicos sin saber cómo hacerlo. Como ya dijimos, lo que tú consideras como preparación para enfrentar el ámbito espiritual no necesariamente significa que es la preparación que tú necesitas. La única preparación que tú necesitas es la que te da el Espíritu Santo, Jesucristo a través de su Espíritu Santo. Y ahorita pon atención, porque el Señor nos revela una verdad tremenda en todo esto. Y pon atención, y quiero que recuerdes algo. Dios nos enseña, Dios no enseña, mejor dicho, lo quiero poner de esta manera: Dios no enseña a sus hijos a imitar apariencias o preconcepciones de este mundo. Él enseña a sus hijos el origen de la procedencia del poder absoluto que es Jesucristo a través de su Espíritu Santo, el poder de Dios. Esto fue lo que enfrentaron los discípulos. ¿Qué fue lo que enfrentaron? No enfrentaron cualquier cosa, estaban enfrentando a un joven poseído por un espíritu diabólico. Si tú lees más adelante el texto te vas a dar cuenta de eso. Ahorita vamos a repasar algunos versículos en referencia a este capítulo. Pero ellos estaban enfrentando a un joven poseído por un espíritu diabólico, atormentado desde su infancia, desde que era un niño. Era el único hijo que tenía este señor, este padre de familia. Y esto lo puedes ver en Lucas 9:38, Marcos 9:17, Mateo 17:15. Te puedes dar cuenta que estaba controlado y poseído este joven, este muchacho. Este espíritu inmundo era tan opresor, era un espíritu inmundo que oprimía a este joven de tal manera que lo hacía sordo mudo, lo ponía lunático, le hacía padecer muchísimo. Y esto lo ves en Lucas
capítulo 9, versículo 39, Marcos 9, 17, Mateo 17, 15. Dice también que este espíritu diabólico, este espíritu inmundo, lo sacudía violentamente y repentinamente daba voces, le provocaba echar espuma, lo hacía que crujiera los dientes. Y dice que lo estaba secando, dice el texto, lo iba secando, y poco a poco se lo iba acabando. Lo estaba haciendo sufrir, lo estaba consumiendo, y también dice que lo estropeaba, y muchas veces le hacía caer en el fuego, y muchas veces en el agua también. O sea que el propósito final, pon atención, el propósito final de este espíritu inmundo, este espíritu diabólico enviado por el Satanás, por el infierno, era que este espíritu diabólico matara a este joven, que lo matara. Y esto lo puedes ver en Marcos capítulo 9, versículo 22. Y tú te preguntarás, ¿qué tiene que hacer uno para enfrentar este género diabólico, este género demoníaco? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver con mi casa? Y quiero que le pongas atención a esto, porque Dios nos está dando a través de su palabra la clave para que sepamos confrontar espíritus de esta índole. Cuando están rodeando tu vida, tu casa, tu familia, que tú sepas qué hacer. Y sabes algo que el Señor nos enseña en referencia a Mateo 17, específicamente en relación a este evento que le estaba pasando a este joven y a su padre, es que nosotros tenemos que rendirnos. Te tienes que rendir a Jesús y ver que Él es tu única salvación. Suena muy sencillo, pero eso es así. Tienes que ver a Jesús como tu única salvación. Fijar tus ojos en Jesucristo, que Él es el único que puede darte lo que tú necesitas para vencer. Y estamos siendo enfáticos en expresar este tipo de eventos, este tipo de confrontamientos con las fuerzas de las tinieblas, en particular a este género, porque ahorita vamos a hablar más el versículo donde Jesús habla sobre eso, este género de espíritu diabólico. Mira, Mateo 17, 14. Dice la palabra del Señor que cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo. Así le estaba diciendo el Señor. Este padre de familia tuvo una rendición, se rindió a los pies de Jesucristo, reconociendo que Él era el único que lo podía hacer, el único que tenía la autoridad y el poder de hacerlo. Por eso te estaba diciendo que tienes que tomar el ejemplo de este padre de familia. Se rindió a Jesús y vio en Él la única salvación. Es lo que Dios quiere que tú le pongas atención y que te rindas completamente a Jesús. Cualquiera que sea la cosa que estés enfrentando, que te rindas a Él y lo veas. Sabes que tú eres el único que puedes hacer esto. Marcos capítulo 9, versículo 22. Dice que el padre de familia también le dice: ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Fíjate cómo exclama, ten misericordia. Me encanta cuando, de la forma que Marcos lo relata, dice: ten misericordia de nosotros. El padre de familia, obvio que se estaba incluyendo en la situación de su hijo, porque al ver a su hijo sufriendo, él también sufría. Era algo mutuo, era algo que el padre no estaba poseído, el hijo estaba poseído, pero el padre, viendo esa posesión, él estaba siendo afectado directamente y no tenía paz en su corazón, no sabía cómo hacerle. Por eso dijo: ten misericordia de nosotros. Fíjate la expresión tan tremenda. Tienes que ir a la fuente de autoridad. Esa fuente es Jesús. Marcos capítulo 9, versículo 20. Dice el versículo que le trajeron a Jesús, este joven. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, pon atención, porque ya una vez que tú has reconocido a Jesucristo, te has rendido a Él, le has dicho: tú eres la única salvación, Jesús está ahí. Se va a presentar Jesucristo por su Espíritu Santo. En ese momento él estaba en forma física. Y cuando el Espíritu, dice el versículo 20, cuando el Espíritu le vio, algo sucedió. Dice que se sacudió con violencia. Dice que el Espíritu sacudió con violencia al muchacho, quien cayó en tierra, revolcándose y echaba espumarajos. Inmediatamente
percibió, vio el espíritu inmundo, es Jesús. Es Jesús, es Jesús Dios. No hay nada que pueda hacer al respecto. Dice a este demonio, este espíritu inmundo. Y Lucas capítulo 9, versículo 42 dice que mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó. Este es el paralelo a este evento. Y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Algo tremendo, algo poderosísimo. El espíritu inmundo reconoce la autoridad de Jesucristo, reconoce su presencia. Y el reconocimiento viene al ver que Jesús es la máxima autoridad absoluta y tiene que irse, punto y se acabó. Así que fíjate, ve en Jesús la autoridad máxima y aplícala. No tengas miedo, Jesús está contigo y Él tiene la autoridad para ayudarte, así como liberó a este joven y ayudó al padre y finalmente tuvieron un desenlace tremendo. Así lo quiere hacer contigo. Cree que Jesús todo lo puede hacer. Déjame, lo digo de esta manera. Tienes que creer que con Jesús todo es posible. Quiero que lo repitas después de mí. Quiero que lo repitas después de mí, donde quiera que tú te encuentres, en cualquier país que tú te encuentres. Quiero que repitas estas palabras. Creo que tú, Señor Jesús, lo puedes hacer todo posible. Y quiero que cuando lo digas, se lo digas a tu imposibilidad. Y quiero que cuando lo digas, mires a ese espíritu diabólico que te pueda estar atormentando, ese espíritu inmundo que quiere estarte haciendo pensar otras cosas. Y tú en su cara restrégale y dile: Jesucristo, yo creo que tú puedes hacer todas las cosas posibles. Y empieza a declararlo y empieza a acordarte de lo que Dios hizo por este muchacho, a liberarlo de este demonio, de la manera que le ayudó a su padre también, a este padre de familia, y los dos salieron libres, contentos, testificando el poder de Jesucristo. Eso va a pasar en tu vida. Eso va a pasar en tu vida y no es un cuento de hadas. No es un sermón o una nota motivacional para que tú solamente te entusiasmes. No, es palabra de Dios. Y la palabra de Dios es viva y eficaz. Y va hacia adelante y nunca regresa vacía. Y es lo que Dios quiere que tú aprendas en este momento. Que tú te tienes que rendir al Señor Jesucristo totalmente, verlo que es tu única salvación. Y si no lo has aceptado, acéptalo. En este momento es el día. Hoy es el día de que tú aceptes a Jesús o que te reconcilies con el Señor Jesucristo. Si te has apartado de Él, que regreses a casa y que recibas a Jesús en tu corazón. Y que veas que eres la autoridad. Que cuando haces lo que acabo de mencionar, Él está presente, su Espíritu Santo está presente y cualquier cosa del mal se va en el nombre de Jesús. Es verdad, vas a seguir teniendo ataques y va a haber pruebas y situaciones difíciles. Es verdad, porque dice la palabra que en este mundo tendremos aflicción, pero que recordemos que Él ha vencido al mundo. Mira lo que dice Marcos capítulo 9, versículo 23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Mateo 17, 20, Jesús les dijo: por vuestra poca fe, ya le está hablando aquí a los discípulos, contestándoles la pregunta, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Es claro, nada os será imposible. Jesús te enseña a reprender este género diabólico. Jesús te enseña a reprender este género diabólico. Marcos 9:25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió el espíritu inmundo, diciendo al espíritu mudo y sordo: yo te mando, sal de él y no entres más en él. Aquí te está enseñando cómo hacerlo. Reprendes, ordenas, sal fuera, se acabó en el nombre de Jesús. Entonces el espíritu inmundo, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Y el muchacho quedó como muerto. De modo que muchos decían que estaba muerto, pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y lo levantó. Así hace Jesús.
Él levanta, Él rescata, Él restaura, Él restituye, Él hace las cosas nuevas. Y Él te está enseñando, ordena, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ordena, habla la palabra, ordena, sal fuera, reprende, ahora mismo. Y se va. Pero tienes que hacerlo como Jesús nos está enseñando. Lucas 9:42, y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó, ya mencioné esto, y le sacudió con violencia, ya lo vimos, pero Jesús, aquí va el punto, pero Jesús, di después de mí, pero Jesús, dilo donde quiera que estés ahorita, en tu automóvil, donde quiera que estés, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. ¿Cómo? ¿Cómo estaba? ¿O como solía estar por tantos años? No, se lo regresó renovado, liberado, listo para testificar lo que Jesús había hecho en él. Todo esto que hemos mencionado se conjuga viviendo con Jesús. Todo esto solo se conjuga viviendo con Jesucristo, dándole tu 100%, no 50%, no términos medios, ni términos pocos. Es darte a Jesús completamente, darte a Él al 100. Marcos 9:29. Y les dijo, este género, y aquí ya viene lo que te estaba diciendo al principio, que aquí viene la lección. Recuerda, todo lo que hablamos es la conjugación para llegar a este punto y saber y entender de la manera que Dios quiere que tratemos este asunto. Específicamente contrarrestando, combatiendo estas fuerzas de las tinieblas, este tipo de género que estaba dentro de este muchacho, lo tenía poseído, lo tenía oprimido, era una posesión diabólica. Y Jesús les dijo a los discípulos, este género, este tipo de demonio, este tipo de espíritu inmundo, este tipo de espíritu diabólico enviado por Satanás, con nada puede salir sino con oración y ayuno. Y por supuesto, le añadimos que cuando oramos y ayunamos lo hacemos con fe. Lo hacemos con fe sabiendo que cuando oramos estamos en comunión con el Padre a través de Jesucristo, llenándonos de su Espíritu Santo, hablando con Él con vocabulario de fe, conforme a la palabra. No nuestro vocabulario que está en la palabra del Señor. Y ayuno. Y el ayuno se tiene que practicar. Y no es una moda. El ayuno no es solamente para bajar de peso. Estudia el ayuno bíblico. Porque aquí está diciendo el Señor Jesucristo, este género, y estúdialo porque ya vimos algunas características, ya te las mencioné. Que este espíritu inmundo tenía controlado a este muchacho específicamente en algunas cosas. Y pone atención. Y Jesucristo está diciendo, este tipo de demonio, este tipo de espíritu inmundo, con nada puede salir sino con oración y ayuno. Y Mateo 17:21, que es el paralelo a Marcos 9:29, Mateo 17:21, una vez más lo ratifica, pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Qué dice ahí? No sale sino con oración y ayuno. Este es el principio. Este es el principio. Todo género demoníaco de esta índole y demás se somete y obedece a las órdenes de Jesús. No hay quien pueda contra el poder de Jesucristo, su presencia, su Espíritu Santo. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Levanta tus manos donde quiera que estés y dale gracias a Jesús porque Él te da la autoridad, Él te da el poder, Él te da el equipamiento, Él te equipa conforme a su palabra para que tú confrontes, enfrentes, combatas el ataque del enemigo y que tú entiendas que este género en particular sale porque sale. Y nos enseña Jesucristo que Él nos da la autoridad para reprender y que salga fuera ese demonio en el nombre de Jesús. Padre, gracias porque tú nos enseñas en tu palabra. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Jesucristo donde quiera que estés y dile gracias porque tú me enseñas conforme a tu palabra a hablarla, reprender a tu espíritu inmundo, en particular este
a esta clase, a este género, este tipo de espíritu inmundo y que se vaya en el nombre de Jesús. Yo me someto a ti, Señor Jesucristo. Yo me rindo a ti. Tú eres mi única salvación. Tú eres lo único que yo tengo. Separado de ti nada puedo hacer. Tú eres todo para mí y veo y entiendo que tú me has dado autoridad sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada me va a dañar. Gracias porque tú me enseñas a hablar tu palabra, a reprender, a ordenar a demonios para que se vayan y se tienen que ir en el nombre de Jesús, a sanar en tu nombre, Señor Jesucristo, porque nosotros no podemos sanar a nadie, pero cuando aplicamos la fe y creemos que tú todo lo puedes hacer, eso sucede. Y gracias porque nos das la clave de orar y ayunar para que este tipo de género salga al momento en el nombre de Jesús. Dale gracias a Dios, vamos, dale gracias a Dios. Cualquiera que sea tu petición, la elevamos delante de la presencia del Señor. Dios está contigo. Dile gracias, Jesucristo. Dale gracias a Jesús. Dile cuánto te amo, cuánto te deseo, cuánto agradecimiento hay en mi corazón por ti. Te amo, te adoro, te exalto. En el nombre de Jesús, Padre, te doy gracias porque tú tocas a aquel que nos está viendo a través de una pantalla de televisión o de un dispositivo, de una tableta, de un celular, de un computador. Gracias, Señor, por aquel que nos está viendo en ese hotel, que estaba desesperado, desesperada, porque pensaba que tú te has olvidado de él, que los problemas de la vida, que esto que está pasando en el mundo, esta pandemia la tenía toda agotada, todo agotado. Padre, te doy gracias porque a través de estos medios tú estás tocando su vida y tú estás restaurando. Sí, recibe el toque del Espíritu, cualquiera que sea la condición en la que te encuentres, recibe el toque del Espíritu. Dile, Espíritu Santo, tócame ahora mismo. Tócame, Espíritu Santo. Yo acepto tu palabra, yo la entiendo, yo sé, ayúdame a caminar contigo. Padre, sí, Señor. Tú tocas a esa persona que está en ese hotel, a esa persona que está en ese hospital. Tú te vas a levantar de ese hospital y tú vas a testificar lo que Dios hizo en tu vida. No vas a morir, sino vas a vivir para contar las maravillas de Dios, lo que Él ha hecho en tu vida. No tengas temor, no tengas miedo. Levántate en el nombre de Jesús. Pon tu mano donde está la enfermedad. Cualquiera que sea la enfermedad, no importa. Ahora mismo, Padre, sana esos órganos en el nombre de Jesús. Tú eres el sanador. Por tu llaga ya fuimos sanados. Por tu llaga ya fue sanado esa persona. Ya fuiste sanado. Ahora mismo Jesucristo te sana. Donde quiera que tú te encuentres, en ese hospital te vas a levantar, vas a salir caminando de ese hospital en victoria. Dios todavía no acaba contigo, tiene un plan en tu vida y te levantas en el nombre de Jesús para la gloria del Padre. Recibe un toque del Espíritu, recibe tu sanidad. Y en este momento, si tú no has recibido a Jesús en tu corazón, este es el día, este es el momento, no es mañana ni ayer, es hoy. Repite después de mí con convicción y fe, dile, Señor Jesucristo, yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo en mi corazón que tú moriste por mí en la cruz y resucitaste al tercer día. Yo confieso con mi boca que tú eres Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Me arrepiento de mis pecados, te acepto en mi corazón. Te pido que me llenes con tu Espíritu. Y ahora me doy cuenta que he nacido de nuevo. Soy una nueva criatura en ti. Te doy gracias por haberme perdonado. En el nombre de Jesús, amén. Si has hecho esta oración, tú ya eres parte de la familia de Dios. Busca una iglesia donde prediquen la palabra. Si necesitas que te busquemos una iglesia, con mucho gusto te podemos colaborar. Síguenos mandando tus peticiones de oración, tus testimonios. Queremos que nos mandes tus testimonios para saber lo que Dios ha hecho en tu vida y está haciendo en tu vida. Por favor, sé fiel al Señor en tu iglesia. Apoya a tu pastor, ser fiel con tus diezmos y tus ofrendas en tu iglesia local. Los diezmos son para que los des en tu iglesia donde te congregas. Ahí da tus diezmos, da tus ofrendas y aparte una ofrenda especial para nosotros, para este ministerio. Que Dios te bendiga. Queremos seguir predicando la palabra hasta el final, hasta que Jesucristo venga a recogernos o Él nos llame a su presencia. Pero la palabra del Señor va a perdurar y va a vivir por los siglos de los siglos. Así que también te queremos decir que nos visites en nuestro canal de YouTube, que lo compartas, síguenos en Facebook, compártelos, sigue nuestras transmisiones y te damos muchas gracias por toda
toda tu colaboración y todo tu apoyo. Te queremos decir de parte de mi esposa y de mí que te amamos, que te llevamos en oración, que intercedemos por ti, que estamos parados en la brecha, como soldados luchando, intercediendo, estamos juntos clamando como un cuerpo en Cristo. En cualquier nación que nos estés viendo, en cualquier radiodifusora que estás escuchándonos, en cualquier televisora, en cualquier red social que nos estés viendo, ahí está el Señor Jesucristo, y dejamos que la palabra del Señor corra y toque tu vida. Qué bendición. Nos vemos para la próxima, y te queremos recordar, Jesucristo vive y reina y viene por segunda vez. Hasta la próxima.